Olá a todos, eu sou a Lívia da The Rose Art Company. No caso, estamos com o Insta da School, que eu já vou explicar qual é a diferença da The Rose Art Company para a The Rose Art Company School. São coisas diferentes, dois projetos diferentes. A gente já... Opa! Entrou aqui o meu convidado, Lúcio. Pede para entrar na live que eu... Ver solicitação. Ele está entrando. Bom, olá a todos. Ei! E aí, Lúcio? ¿Cómo estás, Livia? Você tá bem? Muy bien y muy contento de estar aquí contigo hoy. Ai, que bom, que bom. Bom, então para quem não sabe, nós estamos hoje no perfil da The Rose Art Company School, que foi um projeto que nasceu da própria The Rose Art Company. A The Rose Art Company é uma companhia internacional de shows artísticos que existe desde 2007. Começou na Argentina em 2007 e depois criou núcleos em outros países, primeiro em Portugal em 2000 e sempre esqueço, acho que 13 ou 14. Acho, não me lembro. Depois, se tiver alguém de Portugal, me fala quando vocês começaram, que eu não me lembro. E no Brasil, nós começamos em 2015. Eu sou a Lívia, dirijo o núcleo que está em São Paulo, que está no Brasil. Mas, devido a esse mundo pandêmico e diferente que estamos, né, em 2020, nós começamos a fazer muito mais o trabalho online. E uma coisa boa que surgiu disso foi a maior interação entre os núcleos da companhia. Isso é super legal, né? O Lúcio, ele tá na companhia desde 2007 mesmo, né? Sí, 2008 creo que entré yo en la compañía. Sí, creo que unos meses después. Desde 2008, então, do núcleo da Argentina, mas desde então tem muita história, tem muita bagagem, né? O Lúcio é um dos demonstradores mais experientes que nós temos no The Rose Method, né? Quanto tempo já de demonstração, Lúcio? Mira, te cuento, Livia. Yo comencé a demostrar en 1993. Mis primeras coreografías fueron en esa época. Después dejé de hacer coreografía un tiempo y volví en 1998, 99. Muchos años. Muitos anos, bastante tempo. E surgiu essa ideia de fazermos uma live, né? A ideia é ter lives mensais, por enquanto. E eu não falei da The Rose Art Company School. Então, desse projeto da companhia, surgiu o projeto da escola da The Rose Art Company, que é para ensinar as técnicas, ensinar as coreografias e enfim, mesmo para quem não sabe, para quem nunca fez, essa escola tá aqui para isso. É uma escola focada, é a primeira escola do The Rose Method que é focada em coreografia. Então, eu dirijo essa escola, é uma escola completamente online. Nós iremos fazer a inauguração mesmo em 2021. Tudo leva a crer que vai ser bem em breve, comecinho de 2021, aguardemos. Mas o Lúcio também faz parte. E bom, a gente está aqui para conversar mais sobre coreografia. Quem tá aqui, depois a gente vai falar mais. Amanhã nós vamos dar um workshop prático. Hoje é bate-papo, mas amanhã teremos um workshop prático, gratuito e online. Você precisa se inscrever através do Simpla. Noelle, não sei se você tá aí, você podia colocar no chat o link de inscrição. Bom, qualquer coisa tem na bio. Você vai na bio aqui do perfil e tem lá, você pode se inscrever logo depois aqui da live, amanhã às 3 da tarde aqui do Brasil. Lúcio, conta mais, fala mais. Eu fiquei assim, eu perguntei, Lúcio, do que você quer falar? E aí ele,
o movimento e suas potencialidades. Eu fiquei super curiosa. Como assim, Lúcio? Fala mais sobre essa questão. El movimiento del ser humano fue algo que siempre me apasionó. La forma de moverse, ¿no?, que tenemos los seres humanos siempre me llamó mucho la atención y desde muy chico me manifesté a través del movimiento. ¿Sabías que aprendí a saltar observando a los gatos cuando era muy chico? Yo las primeras formas de moverme, de utilizar mi cuerpo, fueron observando mucho a los animales, que fueron, cuando yo era chiquitito, mis primeros compañeros y compañeras de juego. Los gatos que tenía y las mascotas. Y ahí me empecé a apasionar. Y luego me dediqué toda mi vida a la práctica deportiva, tuve toda una carrera en el alto rendimiento deportivo, en el seleccionado argentino de karate. Y el movimiento fue algo que siempre me atrapó. Y me di cuenta que el movimiento era una forma también de expresarse y de ser libre. El movimiento es libertad. Por ejemplo, hoy la vida nuestra, en general, demanda movimientos muy reducidos. En general, las personas se levantan de una cama que está a una altura que hace que las piernas estén a 90 grados. De ahí van a una silla, una cadeira, y se sientan a 90 grados. De ahí van a un auto, y se sientan, un carro, y se sientan a 90 grados. De ahí a un escritorio de trabajo. De ahí a un sillón. Y siempre, por ejemplo, las piernas se mueven un poquito. Solamente una pequeña flexión. Só o que precisa. Claro, cuando en realidad tenemos una movilidad mucho más amplia, mucho más rica, y la capacidad de nuestro cuerpo de moverse más, de poder rotar un brazo, de poder flexionarnos completamente, nos da una mayor libertad de movimiento. Lo que redunda también en una mayor posibilidad de experimentar la vida y de poder expresarnos. Que es un pouco... Desculpa, Sim. eu sempre... Engraçado, interessante isso, porque desde que eu comecei a praticar o The Rose Method, nós trabalhamos muito com não só a parte de movimento, mas consciência corporal, trabalha mais flexibilidade. Eu sempre associei isso, uma boa flexibilidade, a um novo mundo. Se você tem uma boa flexibilidade, se você trabalha bastante consciência corporal, eu sempre falei isso para os meus alunos. Pensa lá, você está na rua, algo cai no chão, se você tem uma boa flexibilidade, você vai pegar ali, numa boa, aquilo. Você nem vai flexionar os joelhos, é fácil fazer. Se você está com tudo travado, não está com isso preparado, isso já pode ser o desafio do dia. É muito... interesante, ¿no? Una nueva lengua, la lengua corporal, ¿no? Totalmente, es un lenguaje. Hablando de potencialidades, por ejemplo, nuestro cuerpo tiene intrínsecamente dentro de ella potencialidades como, por ejemplo, la flexibilidad que recién nombrabas, que te da un rango y una posibilidad de movimiento. Tenemos la fuerza. La fuerza, observa esto, fíjate vos, qué potencialidad interesante la fuerza. A medida que los años pasan, y uno envejece, quizás sea la potencialidad más importante. ¿Por qué? Porque es la que te permite levantarte de la cama y caminar. A un anciano lo que le permite poder tener más libertad de movimiento, expresarse en el mundo, es poder andar, no quedar postrado. Y para ello, esa potencialidad, que muchas veces en lo que es aquí en Argentina se le habla mucho de capacidades, ¿no? Yo sé que allá no suena tan bien, pero la capacidad de fuerza. Pero esa potencialidad... ¿Sí? Capacidades de fuerza. Ah, mira, sí. Perfecto. Esa capacidad nos permite poder andar durante mucho más tiempo, o sea, poder vivir hasta el final moviéndonos y pudiéndonos expresar a través del cuerpo. La flexibilidad, la movilidad, como nombraba antes, el poder sentarnos y pararnos del suelo libremente, el poder trepar, el poder bailar, que es algo que uno da por hecho, pero el poder expresarte más libremente en la danza es increíblemente genial, es creativo, es estimulante.
Y nosotros proponemos un poco, a través de esta escuela de The Rosser Company, que recuperemos esas capacidades naturales, esa capacidad de expresión a través del movimiento. Es muy, muy loco, muy interesante, porque nosotros, dentro de esta escuela que vamos a enseñar a través de la forma, a través de la coreografía, a través de eso que llamamos también práctica libre, no solamente estamos haciendo una actividad física, no es solo una actividad física para mejorar la calidad de vida. De hecho, nuestro mayor motor no pasa por ahí, eso nos viene de rebote. Nuestro mayor motor es la expresión, es la creatividad. Y cuando uno, el arte, y cuando uno entra en ese espacio de creatividad y de arte, comienza a descubrir un mundo nuevo que incluso despierta y vitaliza nuevamente esas potencialidades de las que hablamos. Recuperamos la fuerza, recuperamos la concentración, recuperamos la capacidad natural de que la respiración se adapte a esos movimientos, que es algo muy, muy interesante. Aprendemos a conectar el cuerpo. Nosotros le llamamos de pasajes, ¿no? De una técnica a la otra, que tratamos de hacerlo con arte y con creatividad. Eso es una capacidad que viene de nuestros hemisferios cerebrales. Y nosotros, a través de la práctica, empezamos a volver a desarrollar esas capacidades que a veces, en el día a día, en la rutina, se adormecen y dejan de despertar. Por eso es muy interesante y por eso refuerzo la invitación para mañana al workshop que vamos a dar, totalmente sin ningún costo, en el cual vamos a utilizar el cuerpo y vamos a utilizar el movimiento para conocernos a nosotros mismos, para sentirnos a nosotros mismos, para generar. Sabe que a primeira prova de coreografia que eu fiz na vida, eu sempre tive muita dificuldade com a parte de força. A parte de flexibilidade, eu treinei, mas o meu corpo respondeu muito bem. Eu ganhei flexibilidade muito rápido, mas cada pessoa é uma pessoa, né? Então tem umas que ganham flexibilidade rápido, tem umas que têm mais dificuldade ou mais facilidade com musculares, com desenvolvimento de força. Isso é muito de cada pessoa. E também é uma forma de se conhecer, né? Você começar a testar essas possibilidades. E a primeira prova que eu fiz, as pessoas gostaram da minha coreografia, da minha sequência, mas elas falavam para mim: Lívia, você é muito simpática, mas falta um pouco de força. E eu sinto, meu professor na época me disse: Lívia, eu não acho que a força é só física. Te falta, sabe, talvez seja o momento de você treinar mais a sua força mesmo como pessoa. E é tão interessante como o corpo reflete diretamente na autoestima, no seu interno mesmo, sabe? O seu jeito. Eu lembro que na época eu comecei a treinar só técnicas de força. Eu sei que se eu treinar muito força, eu vou ficar um pouco forte. É difícil, mas como mudou minha vida em um ano, treinar muita força, mudou a atitude interna. Totalmente. Você sente isso que está relacionado? Já teve alguma experiência assim? Conta pra gente. Totalmente, Livia. La fuerza es algo mucho más que músculo, es mucho más que la fuerza muscular. Para mí la potencialidad más interesante en cualquier cosa que uno haga es esa fuerza de voluntad que viene de adentro. Es esa fuerza que te lleva a tener una constancia, que te lleva a alcanzar un objetivo, que te lleva a permanecer en algo que estás realizando. Esa fuerza de voluntad creo que es una fuerza mucho mayor y creo que es el primer motor que moviliza el resto de las capacidades, el resto de esas potencialidades que tenemos los seres humanos intrínsecamente. Aquí ahora nos están escuchando algunas personas que he visto que han entrado, como Francisco Nievas, como Juancito Díaz de Vivar, personas que están muy ligadas, por ejemplo, al mundo del deporte y de la competencia. Y ellas son personas muy conscientes de esa fuerza de voluntad, que muchas veces es la que nos lleva a nosotros a hacer cosas extraordinarias en nuestra vida.
Y es una fuerza desarrollable totalmente. Nosotros buscamos desarrollarla, por ejemplo, con la práctica, inicialmente. Buscamos desarrollarla con los conceptos, cuando intentamos de alguna manera llevarlos a la práctica. Buscamos desarrollarla cuando, por ejemplo, como vos comentabas recién, que tenías menos facilidad para el desarrollo de la fuerza y te dedicabas a desarrollar la fuerza. Esa es la fuerza, creo yo, más interesante que uno puede desarrollar. Por lejos. Concordo. De ahí viene mucha cosa, Livia. Esa fuerza de voluntad viene mucha cosa. Esa fuerza de voluntad que hace que hoy estés aquí dirigiendo la de Rosear Company global, de alguna manera. Esa fuerza de voluntad que hizo que de Rosear Company como sueño inicial se transforme en realidad actual hasta el día de hoy, por muchos años. Esa quizás es la fuerza, en lo personal, y esto es una apreciación personal, es la fuerza que más valoro. Sim. E é um passo de cada vez, né? É um passo de cada vez. Às vezes as pessoas olham ali no palco, eu pelo menos, né? Quando eu sempre amei a The Rose Art Company e eu ia assistir e falava uau, né? Então às vezes as pessoas vão assistir e ficam tipo, nunca, eu nunca, né? Para essas pessoas, como começar, assim, o que fala pra gente, assim, tipo, vai, eu não tengo... é muito pra mim. Me encanta. Primero, lo primero para mí, lo primero es mañana inscribirse en el workshop, para que sientan en carne propia, que es muy divertido, muy fácil. Segundo, que observen que a veces las personas tenemos paradigmas, tenemos opiniones. Voy a hacer esto. Esas opiniones que tenemos, esas opiniones que mantenemos con el tiempo, son nuestros propios limitantes. Somos nosotros los que creamos nuestras propias barreras, por así decirlo. Entonces, lo primero que digo es, no crean en esas barreras. No crean, experimenten, prueben, hagan. Hagan, porque incluso cometer lo que llamamos errores, que a mí no me gusta llamar que cometemos errores porque siento que los errores nos enseñan. Entonces, no fue un error cometer un error, fue una suerte cometer un error. Pero bueno, pongámosle que sean errores. Que no tengan miedo a los errores, al ridículo, que aprendan a mirarse a ellas mismas y dejar de compararse con los demás para poder generar un espacio de autoconocimiento, que también es lo que proponemos con la Escuela de Rosear Company, generar un espacio de autoconocimiento a través del movimiento, a través de esa autoobservación y sobre todo ese autocariño a uno mismo, el poder abrazarse como uno es y a través de ese abrazo como uno es, comenzar a avanzar lentamente en esta expresión a través del cuerpo. Ese sería un poco mi mensaje o como mi dica o mi tip para quienes están escuchando. Sim, eu concordo. Isso é uma coisa que eu sempre reforço também, né? Uma pessoa que nunca fez, que acha que não vai conseguir e tal, esse acha que não vai conseguir, desencana, sabe? O mais importante é desencana, faz e se diverte. É importante você se divertir fazendo as coisas, estar feliz no momento, curtir o caminho, curtir a sua evolução, né? Não se cobrar tanto em todos os momentos, né? No caso, o workshop que nós vamos fazer amanhã é para ser divertido, é para você curtir, é para tentar algo novo, né? Essa questão de movimento a gente vai trabalhar, nós vamos trabalhar muito essa parte de movimentação, né? Isso que nós queremos focar, por isso o tema da live, porque às vezes as técnicas são as mesmas, mas você muda a intenção, o movimiento muda, ¿no? Totalmente. Es increíble porque cuando el cuerpo se transforma a través de esa expresión, cambia la mente, cambia la forma de ver las cosas, cambia la forma de estar en el mundo. Y es una transformación muy, muy natural, por así decirlo.
es muy de la naturaleza, ¿no? Yo siempre le comento a mis amigos que gusto mucho de las ciudades grandes como Buenos Aires, como San Pablo, como New York, porque amo la naturaleza. Y todos me dicen, pero ¿cómo si ahí hay muchos edificios? ¿Cómo amás la naturaleza y te gustan esas ciudades? Porque les digo, porque amo la naturaleza humana. El ser humano es parte de la naturaleza. Y en los lugares, estos lugares grandes, estas ciudades grandes, uno se contacta con esa naturaleza humana. Y un poco nuestra práctica, nuestra propuesta dentro de la escuela va a ser que esas personas descubran su propia naturaleza y puedan expresarlas a través de esto que es maravilloso, que es el movimiento. Ô Lúcio, você tem background na área de esportiva, né? O karatê principalmente, né? Você ainda faz? Como é que é essa sua história? E eu queria saber também qual é a relação que você vê desses dois lados, a parte do esporte com a coreografia, se um influencia o outro. Eu imagino que seja uma via de mão dupla, né? Como com outras coisas que nós fazemos, mas conta um pouquinho mais da sua história, assim. O que veio primeiro? Esto fue así. Yo entro al método, la práctica del método, buscando una herramienta que haga que me suba al podio mundial, que me suba a un podio del mundo en los campeonatos. ¿Por qué? Porque yo veía que estaba bien técnicamente, que estaba muy bien físicamente, pero que había algo que hacía que yo no subiera a un podio mundial. Ya había sido campeón argentino, había sido campeón sudamericano, campeón panamericano, pero no subía a un podio del mundo. Entonces, yo vivía en una ciudad muy chica en ese momento, que se llama Gualeguaychú, en Entre Ríos. Era muy chica, en la época que yo vivía ahí, yo no vivo más ahí, había 60.000 habitantes. Y un día una amiga me dice, viene un profesor que va a dar una charla en el centro médico y vamos a escucharlo. Yo digo, bueno, vamos. Y voy a escuchar a ese profesor. ¿Sabés quién era ese profesor, Livia? En Gualeguaychú, Entre Ríos, 60.000 habitantes, República Argentina. Era el profesor de Rose, el mismísimo. Con los años yo llegué a pensar, claro, me fue a buscar, porque una personalidad como la de Rose, que viaja por el mundo entero, que da cursos para millares de personas, a Gualeguaychú, a un lugar chiquitito, a dar una charla. Entonces yo ahí tomé las técnicas del método en ese momento para aplicar en el deporte de alto rendimiento. No para el deporte en general, deporte de alto rendimiento. Yo tenía una meta muy clara, muy fija, y yo quería conseguir eso. Entonces yo tomo esas técnicas porque descubro que en el alto rendimiento lo que hace la diferencia final, lo que da el golpe final, es el estado psicoemocional de la persona o del atleta. Psicoemocional. ¿Cómo está la emoción de esa persona antes de la competencia, durante la competencia y post-competencia? ¿Y cómo está su concentración? Pre-competencia, durante la competencia y post-competencia. Entonces empiezo a entrenar las técnicas que nosotros enseñamos diariamente. Técnicas respiratorias, técnicas de concentración, mindfulness, meditación, técnicas de descontracción. Por eso muchas veces a mí me consultan muchos emprendedores mismos del método cuando se van a contactar con equipos de alto rendimiento o deportistas de alto rendimiento. Porque yo soy un deportista que aplicó las técnicas del método de Rose durante más de 10 años en el alto rendimiento. Entonces tengo un conocimiento muy práctico de cómo utilizarlas, en dónde utilizarlas y cómo entran en el alto rendimiento. ¿Qué lugar ocupan? Y cómo llevarlas a la práctica. Porque no es como nuestras clases del día a día, es un poco distinto. El deportista de alto rendimiento es una persona que está al límite y que necesita resultados prácticos y reales. Y su mundo es gigante. Un deportista de alto rendimiento hoy tiene un entrenador, un preparador físico, un psicólogo deportivo, un médico, un nutricionista, un coaching,
es un mundo gigantesco. Entonces, ¿cómo entra el método ahí dentro del alto rendimiento? Entra como todas estas actividades, pero no entra de forma aislada. Bueno, vení a mi escuela, practicá 3 veces a la semana y te vas. No, no, no. Ahí entramos y nos conectamos con ese equipo multidisciplinario y colocamos las técnicas en los momentos oportunos, después de enseñárselas. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo práctico. Cuando yo ya me retiré del alto rendimiento, yo fui entrenador de un seleccionado también fuera del país, fui preparador físico de alto rendimiento, sobre todo más abocado a lo que es karate, pero también a lo que son deportes de combate en general. Y soy asesor en neuroentrenamiento. Cómo utilizar a través de las visualizaciones, a través de la mentalización, a través de los estímulos, cómo utilizar eso a favor para la aplicación en la competencia, para conseguir resultado en la competencia. Entonces, el método entra ahí como parte de ese equipo multidisciplinario. Y te voy a contar esta experiencia que yo tuve. Una de las personas que yo entrené mucho tiempo con técnicas del método de Rose era un peleador de MMA que estaba empezando su carrera deportiva. Hoy está en un equipo de Estados Unidos ese peleador y hicimos 5 Luna Park. Luna Park es uno de los estadios más importantes de Buenos Aires para ese tipo de eventos, para eventos de competencia. Y él no perdió nunca una pelea en el Luna Park. De los 5 encuentros que yo lo estuve ayudando a él con las técnicas, no perdió ninguna pelea. Y me iba 2 horas antes de la pelea con él al estadio y mirá cómo era mi rutina con él. Observá qué interesante. Llegaba, le hacía hacer técnicas corporales de flexibilidad para soltar el cuerpo, luego le hacía hacer técnicas respiratorias para oxigenarlo, luego le hacía hacer una técnica de descontracción profunda, lo acostaba y empezaba a generar una visualización del combate, con todos conceptos de gestos técnicos. Eso viene a ser qué va a ser y qué no va a ser dentro, en este caso, de la jaula de competencia. Cuando terminábamos ese proceso de competencia, lo paraba, le hacía la entrada en calor, porque también soy preparador físico, entonces le hacía toda la entrada en calor, y en el medio de la entrada en calor lo frenaba y parado le hacía trabajar mentalizaciones rápidas. Bien, ahora vas a entrar en la jaula, observate entrando en la jaula, observate haciendo esto. Y le iba haciendo un coacheo de mentalización parado, entrando en calor. Ni siquiera sentado ni nada por el estilo. Y finalizaba todo este proceso con un trabajo de respiración muy abultado, bien fuerte, para que él tenga una super oxigenación y pueda entrar en la jaula totalmente conectado. 2 horas antes de trabajo con el método de Rose antes de que suba una jaula. Que legal. Y después, bueno, después todo el diario. Que legal. E, bom, vamos... A gente está falando de todas as técnicas, né? Um geral de técnicas. E quando a gente fala mais, vamos falar mais sobre a coreografia, né? A parte de movimentação e tal. Uma coisa que eu te admiro muito, assim, como demonstrador e tudo, e eu percebo... Minha vida de demonstradora teve muitos altos e baixos, né? E da última vez que eu o vi fazendo prova, eu achei tão interessante, porque você já é demonstradora, você falou que você começou a demonstrar na década de 90, né? Então vão mais de 25 anos que você demonstra? Quanto tempo faz? Sí, hace mucho tiempo, mas, pero yo tuve un corte de demostración. Ah, sí, ok. Mas y que después você começou. Volví en el 99, más o menos en esa fecha. E foi volví no... muito legal, uma conversa que nós tivemos, assim, meio que pra você eu acho que foi, óbvio, né? Que foi assim, continuar sempre. E pra sempre. Né? Eu acho que esse mindset, né, envolve, não sei se é autoestima, se é realmente pegar essas barreiras que nós às vezes achamos que temos, né? Na verdade nós temos, se você cria essas barreiras, você tem, elas são reais para você, né? E esse trabalho que você faz não interessa, 25 anos demonstrando, ou tá bom, a primeira vez que eu demonstrei foi há 25 anos e eu ainda tô aqui demonstrando,
Mas eu vou continuar. Até quando? Isso é muito diferente da vida de um desportista, no caso, né? Que eles têm uma vida útil ali menor. Sí, una de las cosas maravillosas que yo rescato de nuestra práctica es que la podemos llevar hasta el último día de nuestra vida. Y como soy un apasionado del funcionamiento del humano, del organismo, del cuerpo, soy realmente un apasionado. Yo creo que nuestro organismo está capacitado para vivir de 120 a 150 años. Todas estas informaciones que te estoy dando ahora, ojo, son apreciaciones personales, no están científicamente comprobadas, más allá de que algunos científicos por ahí se largan a hablar de ello. Pero estas son mis percepciones personales y mi experiencia es empírica al 100%. Entonces, creo que nuestro organismo es maravilloso, Livia. Nosotros estamos hechos de alguna manera, de una materia y de una capacidad de nuestra mente. Y después te voy a contar otra anécdota para que veas la aplicación práctica de ese poder que tenemos como seres humanos. Para estar impecables, para estar muy bien durante todos los años de nuestra vida. Si no lo estamos, es porque hicimos algo para que eso no ocurra. No es la vida que es así. Ese es un paradigma. Yo cumplí 49 años el 18 de noviembre. El año que viene cumplo 50. Y yo estoy haciendo coreografías y haciendo técnicas que en el paradigma de las personas de 49 o de 50 años ya no entran porque piensan que ya son grandes para hacer eso. Y como piensan que ya son grandes para hacer eso, no pueden hacerlo. Se convierte en una realidad. Y yo hago coreografía entre otras cosas, ¿no? Porque mi mayor pasión de hacer coreografía es expresarme, es ser. Eso es porque lo que hago coreografía, no hay otro motivo. No hago coreografía ni para tener buen cuerpo, ni para la calidad de vida, ni para el aplauso, ni me interesa. Yo hago, ya después de todos estos años, ya la gente se empieza a dar cuenta que hago porque hago. Eso es todo. Eu sinto que vem... quando eu percebi isso, é uma coisa que vem de dentro. Por que você faz coreografia? Porque é gostoso fazer. Porque é legal, porque eu me divirto, me conheço fazendo isso e eu gosto de apresentar. E pronto, não interessa o resto, né? Muito legal isso. Está re bueno, está recontra bueno, es divertido, ¿no? Poder levantarte con la punta de los dedos, poder girar, poder elevar una pie, es increíblemente bello. Entonces, yo hago coreografía también para que vean prácticamente que a medida que pasan los años, igual uno puede hacer coreografía. Y que la coreografía está totalmente atada a la vida toda. Hay personas que dicen, no, yo no hago más coreografía porque, no sé, quiero desarrollar más la concentración. Más concentración que elevarte en la punta de los dedos é difícil. Mais concentração do que se apresentar para não sei, para centenas de pessoas num palco, exposição total, né? Eso es increíble. Amo esa exposición porque me pone a mí en un lugar de vulnerabilidad tan grande que me apasiona sentir esa vulnerabilidad, sentir ese miedo interno, abrazar ese miedo, hacerme amigo de esse miedo, me parece un acto extraordinario de autoconocimiento. Isso é incrível, mas também é bem importante para quem está assistindo. Não quer dizer que isso aconteceu assim, né? Você começa a fazer coreografia e amanhã você vai ficar completamente exposto, né? Eu sinto que tem uma gradação que você vai aprendendo. Essas pequenas exposições, elas são super saudáveis. Eu, no começo, eu passava muito mal, Lúcio. Eu passava mal, de verdade. O primeiro dia que eu fui apresentar num grande festival, eu tive dor de cabeça o dia inteiro. Foi assim, até alguma coisa meio ruim, assim, não foi tão legal. Mas enquanto eu tava lá no palco, foi a coisa mais maravilhosa da minha vida. E eu saí de lá passando mal. Mas assim, eu aprendi que tem que ser aos poucos. Você tem que fazer o que você se sente bem fazendo, mas sempre seguindo em frente, né? Não deixar só esse negócio de, que legal. E aí você
fica estagnado, né? Então, Totalmente. Refuerzo la invitación para mañana. Acompáñennos mañana, que vamos a mostrarles esta hermosura de movimiento, esta forma de mover el cuerpo, de expresarnos, que es muy, muy interesante. quem entrou agora, amanhã teremos um workshop totalmente gratuito e online. O link tá na bio nessa bio aqui, mas também tá na bio da The Rose Art Company. 1 hora, né, de workshop, das 3 às 4. 1 hora. 1 hora é bem mais que suficiente para se movimentar, né? Y me gustaría compartir, Livia, un poco qué es lo que vamos a hacer en ese workshop. Por favor. ¿Te parece? Sí. Vamos a aprender, como si fueran parte de la compañía misma, de Rose Art Company, un trecho de una coreografía. Un trechito. Vamos a aprender ese trecho y después vamos a practicar ese trecho y vamos a hacer ese trecho con diferentes sentidos o intenciones. Vamos a hacer ese trecho con algo más marcado, más fuerte. Vamos a hacer ese trecho más leve, más sutil. Vamos a hacer ese trecho más ardiente, por así decirlo. No quiero tampoco dar tantos datos. Así mañana la gente viene y nos acompaña. Pero vamos a aprender a hacer una coreografía. La coreografía, bueno, vos lo sabés porque no todos los que están acá saben, pero Livia practicó karate también. No sabían eso, ¿viste? Y en karate hay algo que se llama kata. Kata significa forma. Y forma es una especie de coreografía. Es un combate imaginario entre varias personas. Era o que eu mais gostava, Lúcio. Amava. Kata era minha... Eu fiz participei de pouquíssimos campeonatos. Eu fiz na adolescência, né? Mas era sempre na área de kata, não comitê. Kata, quero fazer kata. No, el kata es hermoso. Vos sabés que yo hago hasta el día de hoy kata. Durante el día yo estoy aquí, en mi casa, y estoy por ahí, y hago dos cosas. Hago coreografía y kata. Entonces por ahí estoy escribiendo en la compu, estoy trabajando en algo, y me levanto y hago una técnica. Hago un pedazo de kata, o hago un pedazo de coreografía. Estoy todo el día jugando, brincando, como dicen ustedes, con esa expresión del cuerpo. Perfeito. O horário do workshop. Horário do workshop. É o mesmo, sabia que é o mesmo horário? Argentina e Brasil tá com o mesmo horário. Então Sim. é às 3 da Argentina e do Brasil, às 6 de Portugal. 15 horas, bueno, y la inscripción en la bio, como decía Livia. Isso. Então acho que a gente está se encaminhando já para o final, né? Así es, así es. Eu tô engasgada. Eu vou beber água. Sí, te veo. Mientras vas a beber agua, yo sigo un poquitito más con nuestros compañeros. Una de las cosas más interesantes de la práctica de coreografía es conectar la coreografía con el mindfulness, con ese estado de presencia plena, de observación en el aquí y ahora, en aquello que se está haciendo. Y la práctica de la coreografía nos induce y nos conduce siempre a estar muy presentes en lo que estamos haciendo. Mañana en el workshop vamos a trabajar un poco con esa forma de estar presentes en cada movimiento, en cada gesto. Y bueno, ¿estás mejor, Livia? Eu me engasguei. Bien, perfecto. Aí eu fico assim, né? Le estaba contando un poco a quienes nos están acompañando hoy la conexión que tiene la coreografía, la práctica de coreografía con el mindfulness, con esa presencia plena en lo que se está haciendo, ¿no? La importancia y cómo estimula eso. Entonces, mañana también vamos a explorar un poquitito, o van a notar que exploran un poquitito eso. A intenção que você coloca naquilo que você faz muda tudo. Todo. Todo. Que terrible. A gente vai ter que terminar, porque eu tô sem voz. Está bien. Yo creo que ya hablamos un montón.